iniciamos una serie de sermones en vísperas de la Navidad y decidimos hablar acerca del ministerio de Juan el Bautista. Ciertamente, lo que él vino a preparar hace referencia al ministerio del Señor Jesucristo, pero quisimos compartir con ustedes esta serie porque de alguna manera también nosotros debemos estar preparándonos ciertamente para recordar su nacimiento, como acostumbramos en el mes de diciembre, pero sin duda es importante preparar nuestros corazones, sobre todo para ser instrumentos en las manos de Dios. En estos meses, o más bien en diciembre, la mayoría de nosotros reconocemos que los corazones están sensibles y lejos de prepararte con una, una ropa nueva o quizás una cena que no está mal, ¿verdad? Creo que podemos prepararnos como instrumentos del Señor para que en esta temporada navideña usted y yo podamos ser instrumentos para dar a conocer el precioso nombre de Jesucristo. Bueno, es entre otras cosas uno de los motivos por el cual escogimos hablar acerca del ministerio del precursor de Juan el Bautista, que en verdad es extraordinario todo lo que la Biblia habla de él. Y la semana pasada eh, recordábamos que la presencia de Juan el Bautista como profeta de Dios era un evento del cual las escrituras daban respaldo, algo que los líderes religiosos no supieron descifrar ni mucho menos aceptar. Y sin duda, el mensaje de Juan despertó un enorme interés dentro del pueblo judío. ¿Puede usted imaginar a cientos y cientos de personas congregadas a orillas del río Jordán, deseosas de ser bautizadas por este nuevo y extraño profeta que había llegado del desierto? ¿Puede imaginar eso? Era algo que había conmocionado a Jerusalén. Lo interesante es cómo comenzó el discurso de Juan. Si usted, por ejemplo, va al pasaje paralelo de Lucas 3:7, lo menciona muy puntual. Repito, lo interesante es cómo iniciaba él el mensaje. Si usted es observador, no dijo damas y caballeros o apreciables hermanos. Tampoco dijo hermanos israelitas, compatriotas. Por favor, presten atención. No, no así se refirió. En cambio, escuchen el tono de su mensaje. Generación de víboras, guarida de serpientes, nido de culebras venenosas. Esto en verdad es un mensaje muy fuerte, pero no debían de sorprenderse porque todo esto estaba registrado en el Antiguo Testamento en pasajes como Isaías y Malaquías. Pero en verdad lo entendían perfectamente bien. En aquel tiempo se dice que las víboras de la región no solían medir más de 60 centímetros, pero su veneno era mortal. Y a menudo dicen los historiadores que estas víboras se extendían rectas sobre el suelo y eran confundidas incluso con algún palo.
Y Juan en su mensaje les decía en este tono: estoy hablando con un montón de serpientes que tienen veneno debajo de sus labios. ¿Quién les advirtió a que huyeran de la ira venidera? Por eso están aquí. ¿Quién les dijo eso? ¿Verdad? ¿Puede entonces imaginar el tono del mensaje de Juan el Bautista? Ahora, lo interesante es, o lo positivo de este mensaje, era que Juan no estaba negando que la ira estuviera cerca. Si usted es observador, sino implícitamente Juan los estaba animando a huir de la ira. Esto es bien interesante. Sí, no se negaba que la ira de Dios se acercaba, pero implícitamente les estaba diciendo: huyan de la ira. Y aquí hay un mensaje muy importante. Y para ello, para huir de la ira venidera, por supuesto, el primer requisito era el arrepentimiento, de lo que el bautismo de Juan era un símbolo. Recordemos que el bautismo no era algo desconocido para los judíos de aquel tiempo. De hecho, ellos practicaban cierto bautismo a los prosélitos gentiles cuando estos se convertían al judaísmo. Se trataba de un lavamiento simbólico en el que se purificaban de sus pecados cometidos como paganos e idólatras mientras se disponían para servir a Dios. Lo sorprendente es que Juan insistía en que eran los judíos los que se tenían que bautizar. Esto es lo sorprendente. Se tenían que bautizar para prepararse para el encuentro de su Mesías. ¿Entiende esto? En primer lugar, Juan no estaba negando que la ira de Dios se acercaba. Juan implícitamente les estaba animando a que huyan de esa ira que se acercaba. Pero también les estaba recordando que el bautizo no era para los prosélitos judíos, era para ustedes. Qué interesante. Así que en esta ocasión pretendo que repasemos algunos conceptos que vimos la semana pasada, pero también para ampliar algunos detalles más. Pero antes permítanme orar. Señor, gracias, porque esta mañana, Señor, pusiste en nuestro corazón el deseo de estar aquí en tu casa. Y por supuesto, para nosotros los que tenemos la dicha de que nos hayas hecho tus hijos, no hay casualidades. Tú tienes un mensaje para nosotros. Así que háblanos, haz a nuestro corazón sensible a tu voz. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Decía yo hace un momento que vamos a ampliar, a repasar algunos conceptos que vimos la semana pasada, pero vamos a ampliar algunos otros detalles más. Así que en primer lugar, quisiera yo que recordáramos el significado del bautismo de arrepentimiento al que Juan venía a promover. Dice el verso 4 que bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y en síntesis, el verdadero arrepentimiento incluía tres elementos: entender, experimentar y abandonar. ¿A qué me refiero? Entender la maldad del pecado como algo cometido contra Dios. Experimentar una profunda tristeza por los pecados cometidos y abandonar el pecado y vivir una vida de santidad ante los ojos de Dios, algo que sin duda usted y yo conocemos
y que esto es el verdadero arrepentimiento. Pero quiero usar el pasaje paralelo registrado en Lucas 3:7 que mencioné hace un momento, donde Lucas registra esto. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y al ver esta frase, realmente asombra la cantidad de gente de aquella época que consideraba urgente huir de la ira de Dios. Esto es bien interesante. Multitudes se acercaban o consideraban urgente la necesidad de huir de la ira de Dios. Hoy vivimos en una época donde parece que nadie en nuestra cultura teme profundamente a la ira divina. Incluso dentro de la iglesia existe una insensible y equivocada creencia de que Dios es incondicionalmente amoroso y que no hay que prestar mucha atención a su ira. Esto es delicado, que en pleno siglo XXI y nosotros creyentes no estemos considerando este aspecto que sin duda es inminente y real. Muchas personas, en verdad, que usted y yo conocemos quizás, deberían con todas sus fuerzas huir de la ira de Dios que sin duda se aproxima por segunda vez. Inevitablemente hay personas en la iglesia que todavía no han querido tomar a Dios en serio. Es muy probable que estén sentadas en estas bancas esta mañana y la escritura es clara. Si no te has convertido o si no te conviertes a Cristo, escúchalo bien, experimentarás la ira de Dios. Así que si tienes algo de sabiduría, huye con todas tus fuerzas. De ahí la importancia del mensaje que Juan el Bautista está recalcando. La ira de Dios se acerca. Bueno, ¿cómo saber si uno es merecedor de la ira de Dios? ¿Cómo saber si uno se ha convertido y está salvo de esa ira? Bueno, Juan el Bautista nos da un detalle muy importante registrado en el pasaje paralelo de Lucas 3:8, donde él dice: por lo tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Sin duda, hubo quienes acudieron a Juan para ser bautizados y comprendieron realmente de todo corazón lo que él les decía. Hubo personas que comprendieron que el significado simbólico de su bautismo era señalar la purificación del pecado y el perdón para todo aquel que se arrepintiera. Pero hubo otros que por la simple curiosidad de ver quién era ese personaje tan buscado, entraban al agua sin un verdadero arrepentimiento y por supuesto salían sin haberse convertido. Ante esto Juan les dijo: si se han convertido, demuéstrenlo, den frutos dignos de arrepentimiento. Obviamente Juan no quería decir que los frutos los convertirían, ni que las obras los justificarían, sino que si su fe era real, si su conversión era genuina, entonces inevitablemente darían frutos. Te pregunto esta mañana, ¿son notables en tu vida?
los frutos del arrepentimiento? ¿Tienes en tu vida? ¿Estás consciente? ¿Son evidentes las evidencias de tu conversión? Hermanos, esta es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse con sinceridad, porque la verdadera conversión siempre y necesariamente produce el fruto del arrepentimiento. Juan continuó diciendo, no me hablen de Abraham cuando les hable de frutos dignos de arrepentimiento. No me digan quién fue su padre ni su abuelo. No me digan que son hijos de Abraham y que están salvos de la ira venidera. Es como decir, soy miembro de la iglesia, mis padres fueron fundadores de ella, así que, ¿de qué me voy a arrepentir? No me digan eso, dice Juan, porque Dios puede resucitar hijos de Abraham aún de estas mismas piedras. Si eres realmente convertido, ¿dónde están sus frutos? Una vez un hombre le preguntó al gran Arce Sproul, doctor, ¿alguna vez usted ha visto morir a alguien de hambre? Inmediatamente respondió el doctor, no, nunca. La respuesta de esta persona dejó sorprendido y hasta tragó saliva el doctor Sproul. Me alegra que me lo haya dicho, porque si usted hubiera dicho lo contrario, yo le había preguntado, ¿qué clase de hombre es aquel que deja morir de hambre a alguien? Tienes razón, dijo el doctor, pero entiende, el fruto de la conversión es un corazón que ama a los demás, que ama a su prójimo, sea este creyente o no. Esto es lo que Juan estaba recalcando. Su arrepentimiento es verdadero. ¿Dónde están los frutos? Y esto tiene que ver con nosotros. ¿Nos hemos arrepentido realmente? ¿Hay frutos? Si nuestro vecino tiene VIH, no le vamos a preguntar cómo lo contrajo. Nos vamos a ofrecer a ayudarlo. Si vemos a alguien tirado en la calle, no le vamos a preguntar cómo te caíste. Lo vamos a ayudar a levantarse. Eso es lo que hacen los convertidos. Muestran compasión. Y esto es lo que está diciendo Juan. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. ¿Se entiende? Es lamentable que muchas personas no llegan a convertirse de verdad porque no entienden realmente el significado del arrepentimiento y de la confesión de sus pecados. Como podemos ver, esta verdad, al parecer para muchos que se enlistaban para ser bautizados, no era una preocupación para ellos. A ellos les interesaba ser librados del yugo romano del cual estaban sometidos. La realidad era que sus pecados los tenían más esclavizados que los invasores. Es incuestionable el alivio que le produce al hombre el arrepentimiento. Si tú en algún momento de tu vida te has arrepentido realmente y has ido a Dios, ¿cómo se siente uno después de haber ido a la
presencia de Dios. Se siente liberado. El director de un hospital psiquiátrico dijo este comentario: si pudiera liberar a mis pacientes de sus sentimientos de culpabilidad, dice, podría dar de alta inmediatamente a la mitad de ellos. ¿Se da cuenta? Porque era importante que el arrepentimiento sea genuino y este vaya acompañado con frutos que den evidencia. Y esto es lo que Juan el Bautista estaba recalcando, pero que sin duda tiene implicaciones para nosotros hoy. Un verdadero arrepentimiento es evidente en nuestras vidas. La vida del Hijo de Dios debe ser un constante arrepentimiento. En segundo lugar, quisiera recordar esta tarde el impacto del ministerio de Juan el Bautista. El verso 5 dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Como podemos ver, el impacto de Juan, de su ministerio, fue tremendo. El verbo salían indica una acción continua, día tras día, que la gente salía de Jerusalén y las zonas aledañas para escuchar a Juan predicar y ser bautizadas por él. Como un comentarista afirma, Juan vació las ciudades y llenó el desierto. Es un dato interesante del verso 5, la segunda parte, donde dice que eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y en el mensaje anterior mencionábamos que Juan había desarrollado su ministerio en el desierto, pero el desierto no era el fin de su trayecto. En realidad, había un simbolismo muy importante. Dios quería introducirlos a la tierra prometida, el lugar de su herencia en este mundo, y para ello tendrían que atravesar el río Jordán. Este dato es muy interesante. Es probable que para nosotros, que estamos tan lejos en el tiempo y también geográficamente, todos estos detalles no nos digan demasiado. Pero para cualquier judío de aquella época, tanto el desierto como el Jordán eran lugares llenos de significado. Por allí habían atravesado sus padres cuando entraron a la tierra prometida. Detrás había quedado para ellos toda una historia de sufrimiento y muerte, y por fin podían entrar a su herencia. De alguna manera, el bautismo de Juan en el río Jordán servía también para simbolizar la nueva vida que se abría delante de ellos cuando aceptaran al Mesías que estaba a punto de aparecer. El texto nos dice que cuando eran bautizados por Juan en el Jordán, lo hacían confesando sus pecados. Y el verbo confesar que Marcos usa aquí es una palabra compuesta que tiene la idea de hablar junto con, es decir, hablar la misma cosa que Dios. A esto se refiere cuando dice Juan que confesaban sus pecados, hablar la misma cosa que Dios. Esta es la esencia de la confesión del pecado. Implica ponernos de acuerdo con Él y afirmar juntamente con Él que lo que Él dice acerca de nosotros es verdad, que somos pecadores.
Imagine, por ejemplo, que está compartiendo el evangelio con una persona y en algún momento de la plática surge el tema del pecado. Usted le dice, por ejemplo, que, no sé, mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio o ver pornografía es pecado. Muy probablemente esta persona le dirá que para él eso no es pecado porque todo el mundo lo hace. Está claro entonces con esta declaración que esta persona, que lo que esta persona dice y lo que Dios ha escrito en su palabra son dos cosas distintas. ¿Se entiende? De hecho, esta persona está diciendo que lo que Dios ha dicho es mentira. Es más, se está colocando por encima de Dios al establecer lo que realmente es bueno y malo. Queda claro que está lejos de hablar la misma cosa que Dios. ¿Se entiende? No está hablando la misma cosa que Dios. Y la confesión es hablar junto con, estar de acuerdo con Dios. Confesar entonces nuestro pecado es hablar la misma cosa que Dios. Es estar de acuerdo con lo que Él ha establecido. Y usted y yo recordaremos que sin la confesión de nuestros pecados es imposible el perdón. Dice el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Se da cuenta? Qué interesante es todo lo que Juan el Bautista nos está revelando, recordando, y cómo lo debían entender los israelitas de aquel entonces, y qué tan importante es para nosotros en pleno siglo XXI. ¿Hablamos la misma cosa que Dios? ¿Nuestra vida tiene congruencia con lo que Dios ha establecido en su palabra? ¿Tiene relevancia para el siglo XXI esto? Sin duda. Otro dato interesante es el significado de la vestimenta y la comida de Juan el Bautista. Dice el verso 6 que leímos, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿No le parece curioso que en medio de un pasaje en el que se están tratando los requisitos para la adecuada preparación espiritual del pueblo ante la venida del Mesías, que el evangelista se detenga para explicarnos algunos detalles relativos a la vestimenta y la dieta del profeta? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene todo esto? Bueno, tiene mucha importancia. Debemos recordar que el padre de Juan el Bautista era sacerdote y por lo tanto él también pertenecía a esa misma clase. Pero como sabemos y vimos la semana pasada, los sacerdotes tenían su propia vestimenta, pero Juan se distanció de ellos, modelando una vida sencilla. Esto no era otra cosa que el distanciamiento del ritualismo vacío en que habían caído los líderes. Y decíamos la semana pasada, no somos sacerdotes, pero es triste que a veces caigamos también en un ritualismo religioso cuando acudimos a la iglesia a adorar. Repito, esto no era otra cosa que el distanciamiento del ritualismo vacío en que había caído
la iglesia y especialmente los líderes de aquella época. Es por eso que cobra sentido que la presencia de Juan el Bautista era el cumplimiento de la profecía de Malaquías 4, versos 5 y 6, donde puntualmente Elías había de aparecer antes de la llegada del Mesías. Curiosamente, Juan se vestía del mismo modo que Elías en el pasado. Todos estos detalles son importantes porque señalaban una vida de separación de todo cuanto el mundo busca y aprecia. Era un hombre que vivía su mensaje, y esto es importante, escúchelo, porque no se puede condenar el mundo siendo del mundo. Acabo de decir que Juan el Bautista era aquel Elías anunciado por el profeta Malaquías. Por supuesto que Juan no era la reencarnación de Elías, sino un nuevo profeta que venía con su mismo espíritu y poder, tal como el ángel le había dicho a su padre Zacarías en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Usted y yo podemos ser hoy ese precursor. ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Con quién te relacionas? ¿Necesitamos que venga otro profeta? ¿O tú eres un profeta? El parecido entre ambos, me refiero a Elías y Juan, es muy notable y se aprecian los detalles. Pero yo no quisiera esta mañana ponerte a ellos como ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Ellos hicieron todo lo que hicieron porque habían entendido quién era Cristo. ¿Lo has entendido tú? Puede ser un Elías del siglo XXI, de la colonia Villas del Sol, la Toscana, no sé qué otro tipo de colonias hay aquí, o de tu misma familia. Vean los detalles similares. Su indumentaria era similar. Ambos tenían una fuerte conciencia de la presencia divina en sus vidas. Mira qué interesante. Ambos fueron enteramente entregados a su ministerio en el tiempo que les tocó vivir. Cada uno de ellos hizo volver los corazones del pueblo a Dios. ¿Puedes hacer tú eso? Elías enfrentó a los profetas de Baal y Juan el Bautista denunció el pecado de todo el pueblo. Ambos tuvieron que emplear un tono duro de denuncia del pecado. Ambos tuvieron la intrepidez de enfrentar a los reyes de su tiempo denunciando su pecado. Elías con Acab y Juan Bautista con Herodes. Incluso en ambos casos, las esposas de los monarcas que acabo de mencionar, procuraron la vida de los profetas.
Jezabel la vida de Elías y Herodías la vida de Juan. A cada uno le vinieron momentos de depresión. En el caso de Elías, se sintió abatido después de su triunfo sobre los profetas de Baal. Y en el caso de Juan, desde su prisión se preguntó en un momento de debilidad si Jesús era realmente el Mesías o debían esperar a otro. Ambos formaron a otros discípulos para continuar con su ministerio. Hermanos, hombres y mujeres como estos necesita el mundo hoy. Hombres que teman a Dios, hombres y mujeres que estén dispuestos a impactar en su generación. Hombres como estos necesita urgentemente la iglesia. ¿Cree usted que necesitamos arrepentirnos? ¿Cree usted que necesitamos hablar la misma cosa que Dios? Necesitamos ser hombres y mujeres enfocados en ayudar a las personas a encontrarse con Dios. Necesitamos ser hombres y mujeres que inspiren a otros a hacer cambios en sus vidas. Necesitamos ser hombres y mujeres llenos de valor para enfrentar los retos de nuestro tiempo. Necesitamos ser hombres y mujeres que no estemos apegados a este mundo, a sus valores, a sus distracciones, sino hombres y mujeres que pongamos nuestra mirada en Dios para vivir en intimidad con Él. Necesitamos ser hombres y mujeres que hagamos despertar los corazones de los hombres para que se vuelvan a Dios. ¿Puedes ser un instrumento en vísperas de la Navidad? ¿A quién vas a invitar? ¿Está bien? Prepara el pavo. ¿Está bien? Cómprate ropa nueva. Pero no olvides que tú y yo tenemos una encomienda: dar a conocer el precioso nombre de Jesucristo. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo, que al mismo tiempo es retador. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hermanos, esto es convicción. Esto es ser cristiano de verdad. Esto es tener la mirada en los valores eternos. Que Cristo en esta temporada sea dado a conocer a través de tu vida. Amén. Que Dios bendiga su palabra.